Bueno, en esta edición de nuestro podcast hemos querido celebrar que el lobo legalmente deja de ser una especie cinegética en España, porque, como hemos dicho, la Comisión Estatal de Patrimonio Natural del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico aprobó el jueves 4 de febrero la inclusión de todas las poblaciones de lobo existentes en España en el listado de especies en régimen de especial protección, por lo que automáticamente deja de ser considerada como un objetivo para la caza. En un país en el que el 86% de su territorio es coto de caza y en el que se matan a millones de animales cada año y a unos cientos de personas en los llamados accidentes de caza, esta es una muy buena noticia. Además, anteponer el bienestar de esta noble especie que es el lobo a los intereses deportivos de los cazadores o económicos de los ganaderos es un gesto muy valiente. Aunque siempre me ha dejado perpleja la misma paradoja que a Garbiñe. Y es que una y otra vez yo también me he encontrado ejemplos de la admiración que los cazadores sienten por los animales salvajes o silvestres, tanto personas que me dicen que su padre es cazador y él siente el mismo amor que yo tengo por ellos, como fotógrafos de la naturaleza que salen al monte con sus cámaras de fotos a retratarlos y luego los matan, o como programas o revistas de caza que ensalzan el modo de vida de cierta especie y la estudian, pero al final algo hace que esa admiración se distorsione o se confunda o se malinterprete porque los matan. Le he dado vueltas y vueltas a esta contradicción y he acabado elaborando una teoría. Creo que todo gira en torno al concepto de masculinidad que tenemos en esta sociedad. La masculinidad son las características sociales propias de los varones, es decir, un sistema de creencias que cambia según cada cultura, cada época o hasta incluso cada lugar geográfico. Por lo tanto, no hay una sola masculinidad y no es algo natural, es algo artificial. Son creencias inventadas por el hombre sobre cómo tiene que ser un varón. La cuestión es que en nuestra cultura concreta, lo que se nos inculca a hombres y mujeres sobre lo que es ser un varón suele referirse pues, a cierta rigidez, también a no expresar las emociones, pero sobre todo a la imposición o ver el uso de la fuerza como un poder que hay que demostrar, en el que se identifica al valiente como al que se impone desde la fuerza y donde el uso de la piedad o el cariño se ve como una debilidad, por lo que hay dificultad para relacionarse con los próximos desde el cariño porque este papel está relegado exclusivamente a la hembra. Este sistema de creencias no solo afecta muy negativamente a las mujeres que se ven apartadas y condenadas a ser ese objeto de la imposición o del uso excesivo de la fuerza, sino que a ellos mismos también, porque genera numerosas situaciones violentas y abusos de poder que van en su contra y acaban poco a poco endureciendo su corazón. A estas personas que han hecho suyas estas creencias yo les diría que no son malas personas, sino que repiten patrones de forma inconsciente o programas automáticos de comportamiento grabados a fuego en su cerebro que la sociedad les ha inculcado. Y también les diría que cuando se dice que el machismo es negativo, no se está diciendo que el varón sea malo, solo lo es un sistema de creencias que es algo que se puede renovar. La cuestión es que yo creo, para mí, esto explicaría la paradoja de los cazadores. Son personas enamoradas de lo natural, del contacto con lo salvaje y con la belleza de las formas de vida de los animales, que necesitan pasear por la naturaleza y encontrarse con ellos. Pero ese amor puro que nace de su interior atraviesa las capas y capas de creencias sobre cómo se maneja un varón con las emociones o de cómo demuestra un varón el valor con la fuerza o cómo la piedad es una debilidad y al salir se ha convertido en un disparo que ha acabado con la vida de eso que tanto admira y lo ha convertido en un trofeo. Distorsionan su amor por la naturaleza que acaba expresándose en modo mostrar su poder sobre ella y arrebatar esa vida. Honestamente, yo creo que se pueden buscar otras formas de expresar la masculinidad, formas más positivas que aporten en vez de restar. Y nuevamente aclaro que no estoy equiparando esos sistemas de creencias o contextos sociales sobre lo que es la masculinidad o sobre lo que es la caza con los varones, no es un ataque personal. Es que su idea sobre lo que es ser un hombre puede ser renovada y actualizada y contemplar alternativas más positivas. Para empezar, es más poderoso dejar vivir. Hay más fuerza en no abusar de una situación de poder que en hacer uso del poder sobre otro solo porque se puede. Y mostrar piedad y dejar vivir es ser el más fuerte. Mi opinión
es que el buen uso de la fuerza, o en este caso, el buen uso del poder que se experimenta con un arma en las manos, es el de defender o defenderse en vez de atacar o demostrar el poder físico. En mi opinión personal, habría ya que aprender a hacer un buen uso de las armas. Como ya dije, abusar del poder de matar, que no es más que una demostración de poder sobre otro, mata también un poco de nosotros mismos cada vez, porque deteriora nuestro corazón, ya que el sufrimiento destroza a quien lo genera sin que éste se dé cuenta. Os recomiendo otra vez, porque ya lo hice en el 5º podcast Animales de Película, la película El oso de Jean-Jacques Annaud, una de mis preferidas de todos los tiempos, porque muestra la belleza y la fuerza que hay en dejar vivir, en no abusar de la superioridad en una situación de desventaja. Y en la película es el oso el que le enseña esto al cazador. En cambio, la forma ancestral de cazar, que es la forma de nuestro hemisferio del corazón, el intuitivo, que se siente unido con todo lo que le rodea, es muy respetuosa y le da un uso muy noble, porque conecta con la presa a nivel telepático, le pide permiso, sigue el rastro con la intuición y perfecciona la forma de darle muerte para que el animal nunca sufra. Y, por supuesto, honra después su carne para el crecimiento del grupo que la aprovecha. Las tribus tradicionales que mantienen abierto el canal para comunicarse con los animales cazan así, conectando con la presa, porque los humanos somos partes de la naturaleza igual que los animales. Aunque nosotros elaboremos esas creencias que nos hacen sentir que estamos mejor sin ella, no por ello dejamos de tener esas habilidades de conexión que podemos reabrir. A veces seguir el rastro de un animal con la intuición se consigue sintiendo nuestro cuerpo, porque nos dice hacia dónde ir. A veces el camino correcto se siente o más luminoso o más hermoso, o algo sutil o brillante nos dice que es por ahí. A veces es conectando con la huella del animal, porque recibimos imágenes de ese animal llenas de información que de repente llegan a nuestra cabeza. Y a veces aparecen lo que llaman los caminos plateados, como líneas de luz que nos indican por dónde está el animal, porque este también es consciente de estar conectado con el cazador. De hecho, los animales lo hacen entre ellos. Los animales aprovechan cualquier información de la naturaleza porque están muy conectados a ella y la saben escuchar. Y ven energías sutiles que nosotros aún no podemos ver, porque sus sentidos están infinitamente más adaptados a la naturaleza que nosotros. Es decir, que están en continua comunicación con el medio que los envuelve y saben de forma intuitiva dónde van. Tienen como visiones de su ruta, ¿no? Como los cazadores tribales. Además, ellos sienten que están en un cuerpo físico con los instintos de mantener la vida con el hambre y la sed, de generar nueva vida con el impulso sexual y de defender la vida con el miedo automático y la adrenalina. Pero ellos hacen un buen uso de sus impulsos, porque, como siempre digo, las especies predadoras solo matan por el instinto de mantener la vida, nunca acaban con otra especie por placer. Ni por deporte. Y una vez satisfecho el instinto, todos vuelven a la coexistencia pacífica y a la armonía con los demás seres. Los animales, además, no viven la muerte con el terror con el que la vivimos nosotros. Sienten que son como células de un organismo gigante que es la vida, con una humilde función, pero que es importante para el todo. Y cuando su función se acaba, se van de este plano porque aceptan sin resistencias que a veces serán los depredadores y a veces serán los depredados, y que es la gran inteligencia la que regula eso. Esto ya lo he dicho muchas veces. Por eso los animales respetan la diversidad o los puntos de vista diferentes. Respetan niveles evolutivos diferentes al suyo. Ellos no juzgan cómo han de vivir sus experiencias o las otras especies o otros seres, porque no saben qué experiencia han venido a tener ni cuáles son los instintos heredados. Y así todos, sin juicio, conviven en armonía, y esa es la base de su organización social. Pero nosotros en la actualidad entendemos la organización social solo desde el abuso de poder y la imposición. Y puedo poner un ejemplo que implica no solo a ese lobo que acabamos de proteger con nuestras leyes, sino a la forma que tienen los cazadores de apoyarse en las jaurías de perros para su actividad. La manada del lobo es toda una lección. Es una unidad social muy equilibrada donde todos tienen su función dentro del grupo, y al contrario de lo que algunos opinan, el macho alfa no somete y los integrantes de la manada no corren ciegamente tras él a servirlo.
El puesto de macho alfa lo ocupa el animal más seguro de sí mismo. Por eso siempre hay retos constantes de los segundos y terceros al líder, porque en cuanto otro demuestre que es el más adecuado, va a ejercer de guía. Por tanto, en una manada de lobos no hay un afán de poder, es por ocupar el lugar natural que les corresponde según el grado de seguridad en uno mismo que cada uno posee, formando esa famosa pirámide social que se cumple por el bien del grupo y con auténtico respeto. El guía tiene una responsabilidad porque, como dicen, recibir un poder conlleva una enorme responsabilidad y el lobo no se aprovecha de su jerarquía. Su responsabilidad es otear, inspeccionar, descubrir parajes, descubrir presas, intuir estrategias de caza. Luego vuelve al grupo y muestra sus conocimientos, los comparte con los demás. El resto no lo cuestiona, no lo critica, actúa sin buscar el mérito personal porque la base es compartir el saber con la manada, no mandar lo que hacen los demás. Y todos acatan la división del trabajo, donde cada uno tiene una misión, nadie perjudica a nadie y nadie aprende basándose en el miedo a la autoridad, sino en el bien social. Ellos no planean la táctica de forma en que el humano lo hace. Cada manada está conectada de una forma íntima y eficiente y todos saben intuitivamente en cada momento lo que deben hacer. Y en esa unión, el guía sabio es uno más, no es el más importante, sino el más intuitivo y seguro. La diferencia con los grupos humanos actuales es que nosotros funcionamos como un cazador que ordena desde la distancia la táctica a su jauría de podencos que son fieles al amo. Todavía nosotros nos sentimos ajenos a los demás integrantes y actuamos compitiendo entre nosotros o por agradar al jefe o por miedo o por nobles convicciones como lealtad o ideales, pero sin sentir en nuestro interior una auténtica unión a nuestro grupo. Aunque la energía de la jauría sí que es una unión, pero al contrario que la del lobo, es desde la inconsciencia, porque los individuos en una jauría se unen formando un alma de grupo que absorbe al individuo, es decir, que le impone una serie de reacciones automáticas que anulan el libre albedrío. Es como la energía de las muchedumbres o la de las causas patrióticas, ¿no? Es una unión poco eficaz y muy destructiva porque obedece a intereses particulares del cabecilla y no al bien del grupo. Los animales que llamamos salvajes realmente son expresiones de todas las posibilidades con sus variados puntos de vista, todos en equilibrio y mostrando tantas formas de vida diferentes como sus formas corporales que son tan hermosas y a veces no, pero siempre son perfectas, o sus gamas de colores y sus capacidades increíbles como volar o vivir bajo el agua, a veces adaptaciones a medios que nos parecen mortales e inhóspitos y también la variedad de cantos y sonidos que emiten a mí me parecen belleza en su estado más puro y que son como milagros vivientes y que compartir el mundo con ellos es regalo. Los llamamos salvajes y ese adjetivo connota libertad, libertad en el sentido de que no ha habido intervención humana, pero salvaje también para nosotros denota ferocidad o crueldad. Y mi pregunta es, ¿quiénes son aquí realmente los salvajes? ¿Ellos o nosotros? Porque ellos no devastan los bosques, no ensucian las aguas y el aire, no masacran a otras especies. Ellos se adaptan y viven en armonía. Siempre pongo el mismo ejemplo para explicar que cada uno de los animales tiene una misión en este plano, que aunque no la alcancemos a comprender, no por ello es menos importante. Y es que todos sabemos, por ejemplo, para qué sirve una cuchara, ¿no? Para qué fue creada y lo que significa. Pues de igual manera, cada animal ha nacido con una misión, con una energía que aporta al entorno, con su forma de vivir su vida, que hasta los mosquitos tienen y que tal y como ha dicho Garbiñe en ese documental de los lobos de Yellowstone, podemos realmente darnos cuenta. Pero nos relacionamos con ellos como sociedad solo a través del uso que les podemos dar o la molestia que nos causan, porque estamos en el mundo del uso y el provecho, ¿no? Un mundo muy mecánico, muy mental, por ejemplo, pues tratándolos como el objetivo de un deporte que es la caza o capturándolos y manteniéndolos cautivos en nuestras casas, como en el documental que Garbiñe nos ha recomendado, o también en un espacio reducido como un zoológico para que los niños tengan esas experiencias de contacto asépticas y mentales con ellos, o también el tema de jaulas para pájaros, porque nos gusta oír cómo cantan, pero son formas sin corazón y sin respeto, ¿no? Sin colocarse en el lugar de esos seres, son formas de dar un uso sin respetar ni el medio natural ni su esencia.
Y al igual que es más valiente dejar vivir que acabar con una vida, opino que es más intenso tener experiencias en la naturaleza donde los animales acudan a nuestro encuentro por voluntad propia, o dejar que un animal como un ave que nació para experimentar el aire con su vuelo pueda volar. Y si nos gusta el canto de los pájaros, plantar entonces árboles cerca de nuestras ventanas para que acudan y nos deleiten con el canto en vez de mantenerlos en jaulas. Y en este punto me gustaría hacer un homenaje a Félix Rodríguez de la Fuente. Seguro que no voy a ser la única en este programa, pero me gustaría relacionarlo con los animales salvajes, ¿no? Con la conexión salvaje, primero, porque vivimos en un país en el que tradicionalmente no ha habido un sentimiento de respeto ni admiración por los animales. A diferencia de otros países, aquí los vemos como bestias molestas o como alimañas perjudiciales. Y bueno, somos un país al que generalmente le falta la conciencia del valor de la vida salvaje, cosa que tristemente pude comprobar cuando estuve trabajando de veterinaria por los pueblos de España. Y Félix cambió con sus programas esa tendencia y puso mucha conciencia ahí. Él significó un antes y un después para este país. Y segundo, por mi experiencia personal con él. Yo ya amaba a los animales, lo he contado muchas veces, ya nací con este amor que me viene de fábrica y como expliqué, al vivir mi infancia en una gran ciudad, yo no podía satisfacer en ese momento esa fuerte conexión, ¿no?, que sentía por ellos, pero teníamos la tele y empezaron a emitir sus programas los sábados por la noche antes de la película de la semana, porque antes solo se proyectaba una película en toda la semana. Y esos programas fueron para mí como un bálsamo. Recuerdo sobre todo el programa de, por ejemplo, El Lirón Careto y luego escribir todo lo que había visto en el programa, porque en aquellos días yo tenía muy claro que ya me iba a dedicar profesionalmente a algo relativo a los animales. También recuerdo el programa del lobo, ¿no?, de cómo la gente le odia y hace batidas para acabar con él. Yo no lo sabía. Me puso muy triste el de la estricnina, ¿no?, las consecuencias de echar veneno por el campo para acabar con alguna especie que molesta, como por ejemplo pues los zorros, ¿no?, que se comen a las gallinas, y cómo no solo matamos a la especie de la que nos queremos deshacer, sino a un montón de especies más que van comiendo del cuerpo del muerto y acaban también muertas. Y también recuerdo la del águila real, que fue espectacular. Y la cuestión es que ya de adulta y trabajando por esos pueblos de España recibí un regalo. Fue en medio de una campaña de extracción de sangre en ovejas y cabras en la provincia de Cuenca y recuerdo, pues, por ejemplo, de esos días levantarme por gusto a las 6 de la mañana y ver amanecer mientras me dirigía en coche a pueblos como Cañete, Salvacañete, Zafrilla, en la serranía, y empezar con las ovejas a las 7 de la mañana. Estarme todo el día entero pues en esos parajes fantásticos viendo a veces ciervos, a veces toros y manadas de toros y todo tipo de fauna a mi alrededor, y lo disfruté muchísimo, aunque fue un trabajo muy duro, pero estaba agradecida por cada momento. Y resulta que un día el universo pues me trajo un regalo. Un ganadero de Salvacañete que tenía pocas ovejas, unas 200, y acabamos pronto, me invitó a almorzar a su casa y al acabar charlando me enseña un libro con la imagen de Félix en la portada y con la firma de Félix en la primera página, una firma en rotulador negro enorme que irradiaba una fuerte personalidad. Y me explicó que él estuvo trabajando de joven en su proyecto con los lobos, pero que al morir él todo se disolvió, todo se perdió. Y lo decía con una enorme tristeza. Tristeza que comparto porque aunque él hizo mucho, este sería un país diferente si él continuara vivo, porque lo estaba consiguiendo. Y esa es la vez que más cerca he estado nunca de Félix y, como digo, para mí un auténtico regalo. Y esa es para mí la conexión salvaje, ¿no?, la conciencia que puso Félix de que compartimos el planeta con otras formas de vida, otras expresiones de cómo puede ser esta vivida, ¿no?, tan inteligentes y sabias o más que la nuestra, y que podemos dejar espacio para que la desarrollen, podemos abrir nuestro corazón y sentir respeto y admiración por los animales salvajes, porque cada vez que una especie se extingue, provocada por nuestro estilo de vida inconsciente y que se siente separado, perdemos sin darnos cuenta algo de nosotros mismos. Creo que hace tiempo que la Tierra prepara nuestra extinción. Motivos no le faltan y además podría hacerlo de muchas formas porque se lo estamos poniendo muy fácil. Pero creo también que lo está retrasando porque cada vez somos más los que hemos abierto nuestro corazón y la amamos. Cada vez somos más los que abrimos nuestro hemisferio derecho y nos conectamos a ella. Cada vez somos más los que estamos presentes y sentimos el amor que nos rodea.